Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, muy buenas. Buenas Sí, escuchamos. tardes. Perfecto. Bueno, vamos a dar por iniciada nuestra primera conferencia del día de hoy. Les recordamos que tenemos tres conferencias con temas muy importantes. Pues aparte de que les va a servir a ustedes para informarse sobre algunos temas muy relevantes, también van a poder tener la oportunidad de acumular horas BOAE en cada una de las actividades. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la primera charla. ¿Quién la va a dar? Quien el capacitador es el licenciado Marco Antonio de Sterpen, con la charla Actuaría para no actuarios. Bueno, esta charla no es algo tan amplio, ¿verdad? Más que todo es algo muy elemental, porque usted, como los que están aquí y están estudiando actuaría saben que es un tema que aborda demasiado tiempo. Y inclusive con el licenciado de Stephen le estaba comentando de que la íbamos a cortar, porque hay mucho tema de qué hablar, ¿verdad? Y es un tema actual, es un tema que es muy interesante y que llama mucho la atención. Y es por eso que lo tomamos en cuenta para que ustedes que están interesados en conocer un poco más de lo que es esta temática, pues puedan informarse de manera así por encimita y pues saber así un poco de generalidades y de aspectos que de repente les van a abrir un poco más el horizonte sobre de qué trata, ¿verdad? Así que sin más, licenciado Marco de Steffen puede compartir su presentación y vamos a dar por iniciada esta conferencia y pues pongan mucha atención. Al final de la charla voy a enviar un enlace al chat, así que estén muy atentos porque lo voy a mandar como a eso de las 35, 5:35, 5:40. Las personas que no se anoten en ese listado, lastimosamente no se les va a dar horas. Estas horas van orientadas únicamente a estudiantes de maestría, así que si usted es de pregrado, lastimosamente no se les va a poder acreditar esas horas BOAE. ¿Verdad? Bueno, damos por iniciada la charla con el tema actuaría para no actuarios. Les doy Ok, la palabra. gracias. Muy buenas tardes. Sí, como lo decías, es un reto hablar de este tema y por eso cuando se va a hablar de temas como esto, pues uno resume directamente debería ser el objetivo principal para que las personas que no son actuarios definitivamente logren interpretar este lenguaje. Hoy en día denota un tema importantísimo dentro del ámbito laboral, previsional, no digamos académico, el tema de la actuaría. Entonces voy a dar como objetivos para todo el público. Sé que hay algunos que pueden estar estudiando actuaría, otros que no saben de este tema y algunos otros que tal vez tienen algunos elementos, principalmente de la previsión social, cuando nos hablan de que yo cotizo para pensionar o yo cotizo para un seguro de vida. Eh, Así rápidamente y para tener un control para esto, hablar de 35 y 40 minutos, pues es un reto importantísimo, pero dentro del contenido vamos a hablar de algunos elementos fundamentales dentro de la actuaría, como elementos de probabilidad, elementos financieros, elementos actuariales, y cómo se compone esto para los estudios que hacen los actuarios dentro de su estadística demográfica, sus proyecciones y su análisis de sensibilidad dentro de lo que hace un actuario. Voy a definir como tal, ¿verdad? Digamos, qué es un sistema de reparto y qué es la ciencia actuarial. Comúnmente escuchamos de los institutos de previsión y de aseguradoras. Digamos, ese es el principal, digamos, componente que nosotros dentro de la universidad, escuela y colegio, digamos, estamos, digamos, acostumbrados a escuchar. Pero se tiene que entender un sistema de reparto solidario basado en un aporte
en este momento obligatorio para trabajadores de alguna actividad, llámese empleados públicos, maestros, militares, digamos, que dentro de todo ese sistema de reparto hay una característica fundamental, que es un sistema solidario, es decir, que se sostiene de la solidaridad. Para que una persona logre pensionarse, necesitamos de los recursos, digamos, de los que están aportando, de la gente joven. Entonces, así se compone, digamos, un sistema solidario para la vejez y así podemos decir, nosotros le vamos a dar una pensión a una persona en su edad de jubilación. Y está el sistema de capitalización individual, que es decir, yo aporto y cotizo y eso me sirve para pensionarme en una determinada edad. Pero esas contribuciones son las que yo mismo, digamos, eh, he podido constituir por esfuerzo propio. En el sistema solidario, el Estado tiene un componente importante con sus aportes para que junto con mi cotización, esa solidaridad de todos me pueda dar una pensión. Entonces hay que entender dos conceptos: sistema de reparto solidario o colectivo o el sistema de reparto individual, ¿verdad? Que son los que ustedes conocen hoy como AFP, ¿verdad? Que es donde yo contribuyo individualmente y yo me gano una renta vitalicia en el tiempo. La ciencia actuarial pues tiende a confundirse. En realidad es una disciplina, digamos, que aplica modelos estadísticos y matemáticos para la evaluación y cuantificación de riesgos. Al final cuantifica los riesgos. Y esa es una, digamos, definición bastante amplia, ¿verdad? De lo que contiene, digamos, la ciencia actuarial como tal. Entonces, ¿qué es un actuario? Es un profesional de la ciencia actuarial que ve las repercusiones financieras del riesgo en situaciones de incertidumbre. Entonces, utiliza las matemáticas y las estadísticas para medir ese impacto y cuantificar. La palabra actuario, pues, viene de un componente histórico bastante amplio, desde los romanos hasta constituirse en lo que hoy llamamos un experto en la medición del riesgo. Esa es, digamos, la definición más clara y amplia que podemos determinar sobre un actuario. Es el experto en medir riesgos, cuantificar esos riesgos. ¿Y cuál es el campo de esa ciencia actuarial? Hoy está muy amplio este campo. Ustedes lo pueden ver en previsión social, en instituciones de seguro, administradoras de fondos de pensiones, sistemas financieros. Hoy los bancos y las cooperativas requieren de este profesional. Auditoría interna y externa, que son los que revisan y regulan a las instituciones. En todas estas tiene que estar el componente actuarial, consultorías y peritajes, demandas por daños y perjuicios, eso lo hace el actuario, análisis y evaluación de los proyectos de inversión y en temas de docencia, ¿verdad? El actuario es un profesional que tiene conocimientos de finanzas, matemática financiera y actuarial, estadística, riesgos financieros y econometría. Si ustedes ven, el campo de la ciencia actuarial es interdisciplinario y por eso muchas veces muchos países o universidades hay un debate de dónde ubicarlo, si en la parte de ciencias económicas, si en las unidades de matemáticas o estadísticas, por esa característica que tiene. Pero en función de a lo que va, es donde realmente se acomoda. Si nos vamos a hablar de teoría financiera, contable, comúnmente va en la parte más de ciencias económicas, pero si vamos a hablar de matemática pura, donde hay medición de riesgos más complejos, digamos, se ubica digamos, en el campo de las matemáticas. Y así, por ende, esa ciencia actuarial es interdisciplinaria. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, ¿verdad? Cómo combina la matemática financiera y la probabilidad para definir lo que nosotros llamamos primas de riesgos en el sector previsional, así como en las aseguradoras. Entonces, ¿cuál es, digamos, la metodología básica para el cálculo de la prima de riesgo? Que es al final lo que mide un actuario. ¿Cuánto vale o cuánto cuesta, digamos, una pensión o un seguro de vida? El actuario es el que determina, a través de la teoría de probabilidad y la teoría financiera, cuál es ese costo que debemos pagar para podernos pensionar o para poder agarrar un seguro de vida, llámese en cualquier asegurador.
Pues dentro de la teoría básica todos estamos conectados con el ejemplo más básico de la probabilidad, que si yo tengo un total de eventos y quiero un número de veces que ocurra ese evento, pues no es más que la probabilidad de n sobre ese número de eventos. Por ejemplo, ustedes pueden ver si hay 3.650 hombres que fallecen de un grupo de 1 millón de hombres de 45 años, podemos decir que cuál es la probabilidad de que ese hombre de 45 fallezca durante ese año. Pues la probabilidad de muerte no es más que el cociente entre el número de muertes entre el total que estaban vivos a los 45 años. Y eso nos da un total del 0.365%, o lo que es equivalente a que mueren 3.65 personas por cada 1.000 de 45 años. Entonces, la teoría básica de la probabilidad abarca esto solo como un ejemplo. Y la teoría del interés, para todos los que han llevado algunos cursos básicos en la Universidad de Teoría Financiera, el interés compuesto, digamos, es fundamental para entender cómo se descuentan o cómo se trae a valor presente o el valor de dinero en el tiempo de una cantidad X. Entonces, por ejemplo, un capital de 150, ¿cómo se debe acumular a un interés compuesto del 4% en 2 años? Si ustedes lo ven aquí, y no es el objetivo de esta charla, digamos, que se vuelvan expertos en esto, pero sí, la teoría compuesta dice que es esos 150 por la tasa de interés elevado a la 2, que es la capitalización, digamos, de los intereses. Entonces, unidos estos dos aspectos, nosotros hablamos del valor actual o valor presente, que recibiría una persona 200.000 si llega a la edad de jubilación a los 65 años a un 5% de interés anual. ¿Cómo descontamos eso para el día de hoy? Ustedes que han manejado teoría financiera para algunos, pues no es más que ese 200.000 dividido entre la tasa elevado a esos 35 años. Entonces, este valor actual prácticamente es un, digamos, concepto fundamental para llegar a entender después la teoría biométrica en el tema actuarial. Lo estoy explicando así rápidamente porque no es el objetivo. Ya van a ver, digamos, cómo se representa esto al final en el lenguaje actuarial, pero hay un elemento fundamental para que el actuario pueda trabajar. Se apagó su micrófono, licenciado. Licenciado Stephen, se apagó su micrófono. Perdón, ¿hoy sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ok, perdón. Perdón. Vamos por... Hablábamos de las tablas de mortalidad, digamos que es el ingrediente principal, digamos, con las que trabaja un actuario para definir el costo que tiene una prima de seguro o una prima de riesgo en el tema de la previsión social para lograr yo jubilarme o pensionar. Esta es una notación común que ustedes van a ver, y como estamos hablando del lenguaje actuarial, cuando ustedes vean un libro comúnmente van a ver expresadas estas notaciones. ¿Cuáles son el número de personas vivas a una edad X? El número de personas fallecidas a una edad, la probabilidad de que esa persona sobreviva, así como la probabilidad de que esa persona fallezca, la probabilidad de que una persona sobreviva de una edad a una edad X más N, así como esa probabilidad que son una complemento de la otra, más la expectativa de vida de una persona de edad X, es decir, cuánto va a durar una persona a una edad X establecida en el tiempo. Esta es una notación común, digamos, para construir una tabla de mortalidad. Con estos valores voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo se construye una tabla de mortalidad de 15 a 20 años. Comúnmente estas son observaciones que se hacen en los censos. Honduras no ha iniciado un proyecto de este tipo, algunas mediciones de mortalidad, pero no un censo
que establezca, digamos, el tema de cómo se construye una tabla de mortalidad. Para construir una tabla de mortalidad se comienza, digamos, con la definición de a cuántos vivos yo voy a observar en una edad X. En este caso, 15 años, yo voy a observar a 100.000 personas. Y voy a observar al final de año cuántas personas de esas fallecieron. En este caso, 85 de esas 100.000 fallecieron. ¿Qué voy a pasar aquí? Me va a determinar la probabilidad de fallecer en ese año a la edad de 15. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? No es más que los fallecidos divididos entre los vivos en esa edad. Y eso se construye una QX, le llamamos, ¿verdad? Que es del 0.00085. Es decir, hola, 0.085. Luego acá tenemos que la probabilidad o el complemento de fallecer no es más que 1 menos la probabilidad de fallecer. Y entonces construyo mi P, y esta es la probabilidad de que una persona sobreviva de 15 a 16 años. Si ustedes se fijan en el censo, durante 100 años yo debería observar qué pasó con esos 100.000 durante 100 años. Entonces, se imaginan el esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Estadísticamente para observar eso hasta que se muera el último. Entonces, ¿cómo se construye esa tabla? Es midiendo esto. ¿Cuántos son los sobrevivientes a la edad de 16 años? Pues no es más que la resta de los vivos menos los que fallecieron. Y así construyo el siguiente LX que yo le llamo, para decir que esta tabla tiene un componente censal en el tiempo. Luego, tengo toda una tabla construida, ¿verdad? Y es de aquí donde se toman los valores, el actuario, para definir cuáles van a ser mis primas de riesgo o la cuantificación del riesgo que yo debo hacer para mis primas. Estos son algunos elementos de una tabla de mortalidad que los acabo de expresar ahí en la tabla, pero supongamos que este es lo que le interesa a todos. Si yo tengo una persona de 30 años y quiere asegurarse por un plan de 10 años por 30.000 unidades, es decir, que si esa persona muere en cualesquiera de esos 10 años, va a recibir 30.000 empiras el beneficiario que dejó como heredero. Entonces, ¿cuál debería ser la prima que yo debo pagar a mis 30 años para que esos 10 años yo esté cubierto en el caso de fallecimiento por 30.000 empiras? Entonces, hay dos formas de hacer ese pago, lo que el actuario denomina prima única o prima neta nivelada. Es decir, ¿cuánto tendría que pagar hoy de una sola vez a mis 30 años para comprar un seguro temporal por 10 años? Entonces, a esto es lo que denominamos prima neta única. Digamos que vamos a usar una tabla de mortalidad colombiana, que es la, digamos, experiencia más cercana a nuestra experiencia hondureña, a una tasa de interés técnico del 4%, así como ustedes lo vieron acá en la tabla. Entonces, si ustedes se fijan, me interesa agarrar una persona de 30 años a 40, porque él está cubierto durante 10 años. Ya vieron quiénes son los vivos, los muertos en cada año y cuánto tendría que pagar la compañía, en este caso, en la columna de siniestros. Si ustedes se fijan, por cada uno de los que mueren cada año, yo tengo que pagar 30.000 empiras. Entonces ahí ustedes ven expresado 30.000 por la cantidad de fallecidos. Esto me da estas cantidades por todo este año. ¿Cuál es el valor actual descontado al 4% de cada uno de estos valores? Está en la columna donde dice valor actual de los siniestros. Si ustedes se fijan, cada uno de estos valores tiene un valor actual, porque yo necesito saber cuánto debo pagar hoy para cubrir ese seguro. Y eso me da esta cantidad. Estos totales que ustedes ven son los siniestros que yo debo pagar versus el valor presente de esos siniestros. Entonces, ¿cómo puedo pagar una prima única? Sería nada más el cociente entre el valor actual de los siniestros entre todos los que estaban vivos a la edad 30. Si se fijan,
el valor presente de todos los siniestros que tiene que pagar la compañía dividido entre las personas que estaban vivas, da 604. 604 es lo que tiene que pagar de prima única para ya estar, digamos, asegurado. ¿Qué vienen las aseguradoras? Que es a ese 604. Obviamente, le suman costo administrativo, le suman ganancia técnica, y quizá este 604 solo representa la prima del riesgo. Es decir, aquí yo, la compañía, estoy sin perder, porque yo ya asumo cuántos van a morir en el año. Y por eso es fundamental cuando se constituye una aseguradora o un sistema de previsión social contar con un número específico, porque no se me pueden morir más de los que yo tenía contemplado, porque entonces quiebro, porque tendría que pagarles a todos. Entonces, una aseguradora o un instituto de previsión se rige por un número establecido para que entre en el enfoque de solidaridad. Todas las primas que pagan los demás sirven para los que se van a morir, ¿verdad? Probablemente no mueran y usted pagó una prima y no murió, ¿verdad? Pero usted se aseguró por esos 10 años. Entonces, esa ganancia técnica queda para la aseguradora y es ahí donde ganan las aseguradoras en este sentido. Pero, ¿qué pasa si yo no lo puedo pagar a prima única porque me sale muy caro? Entonces, hay una forma de pagarlo mediante esa tabla de mortalidad con una prima neta mensual. Entonces, ahora veo de la edad de 30 años a 40 quiénes eran los que estaban vivos y los traigo a valor presente. Nada más que yo necesito saber cuánto tienen que pagar esos vivos y entonces digo yo, van a pagar P todos estos vivos. P por todos los números que están vivos traídos a valor presente. Me da esta cantidad de acá. Este es el valor actual de las primas, porque eso es lo que tienen que pagar los que están vivos y todos los que contrataron a los 30 años un seguro por 10 años. Entonces, esto es lo que maneja el actuario dentro de esa tabla para decir que la prima no es más que esta ecuación, decir, cuánto eran los siniestros que yo debería pagar. Eso debe ser igual a todas las primas descontadas también que tienen que pagar las personas que están vivas. Entonces, si yo despejo para P, P no es más que los siniestros dividido entre el valor presente de todo lo que tienen que pagar los vivos. Si se fijan, son dos valores presentes. Y aquí ya vamos a ver que desde ahí se compone la gran fórmula, así como activos es igual a pasivo más capital contable en la contabilidad, dentro de la actuaría, la gran fórmula es que el valor actual de mis obligaciones debe ser igual al valor actual de las primas futuras. Entonces, este P, si se fijan, ahora es 72.39. Allá tenía que pagar 604 como prima única, pero ahora tengo que pagar 72 anualmente. Si ustedes fijan, yo tengo que pagar por 10 años 72. 72 por 10 da 720. Sale más caro en el tiempo pagar a prima neta anual que a valores únicos, pero ese es por el tema del valor del dinero en el tiempo. O sea, me va a salir un poco más caro por el tema del valor del dinero en el tiempo. Entonces, aquí tienen dos componentes. Pago único da 604 y a 10 pagos 72.40. Si se fijan, aquí es un ejemplo sencillo de lo que hace un actuario en función de una tabla de mortalidad. Cuantifica cuánto vale una persona de 10 años, contratada 10 años por si se muere durante esos 10 años. Y esto es lo que hacen las aseguradoras. Exactamente, esto es lo que hacen, ver una tabla de mortalidad, así como la hemos venido desarrollando para calcular ese costo. Con los valores de conmutación, eso mismo que hicimos, se hace a través de estas fórmulas que en el lenguaje actuarial son muy comunes. Esas sumatorias ya están abreviadas por un valor conmutado, que es N de X y M de X. Ahí están todos los siniestros que va a pagar una compañía y todas las primas que deben pagar los afiliados, todos descontados a valor presente. A tal punto que para calcular, digamos, con esta tabla de mortalidad CS80, se van construyendo todos los conmutados. Al principio solo vimos cómo calculábamos QX y PX, pero de ahí todas las que ustedes ven a la derecha, ¿no? Son
simplemente sumatorias, ¿verdad? Dependiendo de estas Q y estas P. Simplemente son conmutaciones para hacer más abreviado el trabajo del actuario y poder determinar estas primas. Entonces, un seguro temporal en nomenclatura actuarial es definitivamente esto. Un MX menos un MX más N entre DX. Entonces, para los valores que yo tenía acá, me van a pagar 30,000 empiras si yo muero entre 30 y 40 años. No es más que la diferencia entre M30 y M40 dividido entre un D30. Y si se fijan, como ya los tengo los valores ahí conmutados en mi tabla, ya simplemente los sustituyo. Y me da, miren, los 604 que me daba, digamos así, de forma manual, ¿verdad? Esto lo hizo el actuario cuando ya nacieron. Por ejemplo, en aquellos tiempos no había un Excel o un sistema tecnológico, lo tenía que hacer a mano el actuario, todos esos valores. Así que, y ya prima única, mire, si ustedes se fijan en estas dos ecuaciones de acá arriba, está involucrado el valor presente de mis obligaciones con el valor presente de mis ingresos. Entonces, esa igualdad es la igualdad obligatoria dentro del sistema actuarial para determinar y cuantificar una prima de riesgo. De acá, ustedes pueden ya sustituir dentro de la tabla y ustedes obtienen el famoso 72.39, que es el costo actuarial con el que se define una prima de riesgo. Entonces aquí, ¿cuál es la reserva matemática? Valor actual de las obligaciones futuras menos el valor actual de las primas futuras. Si esto de acá, digamos, las obligaciones son mayores que los que da en la prima, existe un déficit actuarial. Si es menor, existe un superávit actuarial, y si son iguales, pues decimos que existe equilibrio actuarial. Lo que quiere decir es que jamás mi valor presente de las obligaciones debe ser mayor que las primas que me van a pagar los usuarios, porque y es lo que pasa en los sistemas de previsión social, que lo que aportan los maestros, que lo que aportan en el sistema público. Cuando yo veo la suficiencia actuarial, si yo traigo a valor presente eso versus las pensiones que yo les pago, eso no ajusta. Entonces yo estoy deficitario porque no se cumple la gran fórmula actuarial, que es de la que venimos hablando. Valor presente de mis obligaciones debe ser igual siempre al valor presente de mis primas. Entonces, ¿cuáles son algunos componentes dentro de la estadística demográfica que maneja, digamos, la previsión social? La tasa de dependencia es fundamental, es decir, cuántas personas me cotizan, por cuántos pensionados tengo, si lo quiero ver desde el punto de vista de la previsión social, ¿verdad? Esto es fundamental, la estadística demográfica. El número de afiliaciones que van entrando es fundamental. Hoy los que están en la universidad y cotizan al IMPREUNA saben que esa tasa de dependencia está muy baja, es decir, tengo muy pocas personas cotizando en función de los que yo estoy pensionando. Y esa tasa de dependencia va a dar en el déficit actuarial porque no tengo los suficientes recursos para pagar esas obligaciones. Entonces, la pirámide poblacional, por ejemplo, casi todas las de los institutos en Honduras se ve de esta manera. Las primeras bases de la columna deberían de ser las más grandes, porque esta debería ser una pirámide. Pero el comportamiento que ustedes ven no es así. Es decir, no me están entrando la cantidad de jóvenes con recursos para poder satisfacer las pensiones que estoy pagando. Este gráfico es fundamental porque define las reservas actuariales por edad. Es decir, en todo instituto de previsión o toda aseguradora, cuando ustedes lo rechazan por un seguro es porque ustedes están en una edad actuarial, digamos, deficitaria. Aquí pueden ver en el punto 41, que es el punto exacto donde mis reservas o lo que yo pago a valor presente definitivamente es igual al pago de mis obligaciones que voy a tener. Pero ¿qué está pasando en este gráfico? Lo azul es lo que me va a entrar de ingreso y lo gris que ustedes ven es todo lo que yo tengo que pagar por obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco esta diferencia con esta, hay un buen factor deficitario, es decir, las edades son fundamentales. Hay muchas edades
arriba de 40 años entrando a los sistemas, que lo que me están generando más bien es un déficit al sistema. Entonces, esta es una forma de interpretar una reserva, digamos, en una aseguradora o en una previsión social. Digamos, dibujar este esquema es fundamental y este es fundamental para entender la tasa de dependencia. ¿Por qué es importante tener un buen número de afiliados contra un número de pensionados? Porque comúnmente una persona contribuye en promedio en casi todos los institutos 558.000 lempiras, pero recibe de pensiones 3.806.000. Miren aquí la importancia de que una persona no le ajusta en el sistema de reparto colectivo pagar su pensión, porque estos 3.800.000, si yo los divido entre 558, necesitaría 6.8 afiliados, es decir, 7 afiliados para que sostengan esta pensión en promedio. Entonces, el componente de solidaridad surge de esto mismo, porque lo que yo estoy pagando no me ajusta, digamos, para sostener mi pago de pensión. La tasa de rentabilidad es fundamental, las inversiones, tanto en las aseguradoras como en la previsión social, es, digamos, la tasa de rentabilidad promedio de las inversiones, donde estén colocadas. A mayor tasa de inversión, menor es el déficit actuarial, porque la sensibilidad de esta variable es fundamental, porque es con la que descuento todas mis inversiones. Así que este tema es fundamental, pero ¿qué es lo que está sucediendo en la mayoría principalmente traigo este ejemplo de previsión social? Que los ingresos o todas las cotizaciones que dan los militares, los maestros, los empleados públicos como tal, más lo del Estado, si se fijan, son las columnas que están en rojo, no ajustan para pagar las obligaciones que tengo. Es decir, los rojos son las obligaciones y estos son mis ingresos, lo azul. Entonces, si se fijan, para casi todos los institutos, todos estamos arrastrando este problema, porque ya el ingreso de cotizaciones no ajusta para pagar mis obligaciones. ¿De dónde tengo que tomar para pagar? De los rendimientos que se producen a través del interés que producen las inversiones. Entonces, esto es crítico, digamos, y es un gráfico que ustedes van a encontrar público, que para que ustedes lo sepan interpretar, esto hace que los sistemas se vuelvan deficitarios y los actuarios digan, aquí hay que hacer algún cambio paramétrico, ¿verdad? Porque si no esto se va, digamos, a complicar más. El gasto administrativo es fundamental, pero no es un elemento, digamos, tan sensible, digamos, pero anda entre un 6 y un 7% los institutos, digamos, de este gasto. Y este sí me interesa, porque cuando usted ve la proyección de flujos, es decir, qué va a pasar, cuál es la imagen de los institutos durante 20 años en el tema de la previsión social, y si ustedes lo quieren interpretar, el patrimonio se debe mantener constantemente en crecimiento. Es decir, patrimonio es ingresos menos egresos. O sea, ¿qué obligaciones tengo versus todos mis ingresos? Si se fijan aquí en este ejemplo, que es el ejemplo de casi todas las instituciones, el patrimonio empieza a reducirse en este año, en el año 2029, y llega casi a su decremento total en el año 2036. Entonces, cuando usted tiene esta figura, que la ve en este gráfico, usted dice, estoy en grandes problemas. Yo tengo que hacer un cambio paramétrico, o aumento la edad de jubilación, o aumento los ingresos, las cotizaciones y aportes, o qué hago, pero esto debería quedar positivo al menos en los próximos 20 años. Y eso es fundamental, ¿verdad? Aquí pueden ver un esquema de financiamiento para 3 años, ¿verdad? Donde ustedes ven que el patrimonio se va proyectando, que es lo que está en rosado, versus todos los análisis de los otros años, donde ustedes ven que siempre hay un punto crítico. Hay un momento en el que el patrimonio empieza a bajar y otro en el que realmente ya no existe. Es decir, en ese momento ya no pueden pagar los institutos sus contribuciones, sus obligaciones, que en este caso son las pensiones, que se llevan el costo actuarial más elevado del sistema. Luego existe un balance actuarial. Un balance actuarial es parecido a un balance contable, donde usted ve los activos versus los pasivos. Pero ¿qué son los activos en la actuaría? Son
los valores presentes de todas las contribuciones que van a hacer nuestros activos versus el patrimonio que tiene o capital y reserva, que es todo lo que tiene invertido, digamos. Esa sumatoria le da el activo. Pero ¿qué pasa en el lado del pasivo? Están todos los valores presentes descontados de todas las obligaciones, ya sea por jubilación, muerte, invalidez, separación del sistema y todas las obligaciones que tiene el tema. Entonces aquí se deben cumplir la fórmula que hemos venido trayendo. Valor presente de mis obligaciones debe ser valor presente de los ingresos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de eso no se está cumpliendo y hay un déficit, ¿verdad? Esto que está en rojo significa que ese valor presente de mis obligaciones siempre es mayor que el valor presente de mis ingresos. Entonces, ¿de dónde se está sosteniendo este déficit? Prácticamente de los intereses o los rendimientos que generan las inversiones. Pero hay que hacer algo para reducir esos déficits y es a través de las fórmulas paramétricas, edad de jubilación, cambio en los aumentos de cotización y otros cambios paramétricos que son fundamentales. Pero digamos que para que ustedes interpreten, un balance actuarial es la medición de dos valores presentes. ¿Cuál es mayor que el otro? Pues lo definí en la fórmula anterior. Y aquí hay pues una grande sensibilidad en los supuestos. La tasa de rentabilidad de inversiones es, digamos, una de las más sensibles, es decir, si logramos invertir mucho mejor, definitivamente ese déficit se va a reducir porque es la capacidad que yo tengo de generar intereses o rendimientos en el tiempo. Este es algún ejemplo de las fórmulas que usa y ustedes las pueden ver en el lenguaje actuarial para encontrar el valor presente de las cotizaciones de un afiliado, el valor presente que se dice por una pensión por vejez. Si se fijan, son fórmulas un poco grandes, pero que contienen los elementos que acabamos de decir, que son los elementos básicos, digamos, para la biometría, en este caso actuarial. El ratio de solvencia actuarial, que es algo que si ustedes lo pueden medir inmediatamente, ustedes ven un balance, dividen el patrimonio entre el patrimonio menos el déficit y ya les va a dar un ratio de solvencia, que en este ejemplo es 64, pero ese 64% debería ser 100. Para que mi ratio de solvencia esté en equilibrio actuarial, este debería ser 100%. Entonces, ese ratio, ustedes lo pueden agarrar de informes públicos que tienen los institutos y poder determinar ese ratio si no aparece en ese momento. Y pueden ver el comportamiento de 2020 a 2030, ¿verdad? Y así ustedes pueden, digamos, determinar métricos en el sistema. Este es un escenario alternativo, así se debería de ver los flujos de un fondo de pensiones, es decir, el patrimonio al menos en constante crecimiento, ¿verdad? Principalmente en el componente de las pensiones por conceder. Digamos que es algo que calcula el actuario. ¿Cuál debería ser la tasa técnica para estar totalmente en equilibrio actuarial? Si no pudiera haber aumento de la edad de jubilación, más cotizaciones o algunos otros elementos dentro de lo más sensible, debería producir al menos todos los institutos en este momento casi el 15% de su rendimiento en todas sus inversiones. Pero eso es una cuestión bien difícil porque ustedes saben que las inversiones totales de los fondos y los bancos pues están en bonos del Estado produciendo solo un 8%, en certificados de depósito produciendo un 8 o 9%, y quizá las carteras de crédito, que es donde ustedes pueden prestarle a los afiliados, tal vez ahí un 15%, pero solo el 30% de eso está colocado así. Entonces, lograr que ese promedio sea del 14.8 para estar en equilibrio actuarial es un reto grandísimo dentro de los esquemas actuariales. Así funciona tanto para la previsión social como para las aseguradoras. Y si yo no quisiera eso, tendría que decirle hoy al afiliado, en vez de 10%, me tenés que cotizar el 15%, y el Estado ya no me cotices el 15%, me tenés que cotizar el 26%
para estar totalmente en equilibrio actuarial. Entonces, para que ustedes tengan una clara dimensión, esto es realmente así rápidamente lo que mide el lenguaje. Por ejemplo, estos son los informes que ustedes van a tener dentro de los esquemas previsionales como reportes. Entonces, ¿cuál era mi objetivo en esta charla? Que ustedes dimensionen, digamos, estos aspectos, ¿verdad? Entonces, con esto, digamos, darle una interpretación. Sé que consumir esto en 35 o 40 minutos es un reto importantísimo. Este es un tema para mucho más tiempo, pero les dejo, digamos, la espinita, digamos, de qué es la actuaría, a qué se debe la actuaría, en qué trata la ciencia actuarial y en qué campo o labor está hoy el actuario. Hoy Honduras ya tiene algunos actuarios formados a través de la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos, la SOA, y algunos otros que han ido a estudiar fuera. Y la Universidad Autónoma pues ya tiene una maestría en las ciencias actuariales, así que a todo aquel que ya quiera incursionar en este campo, pues tiene ya el tema de la maestría para, por ejemplo, dedicarse a este campo tan importante ahora ya en todo el sistema financiero y previsional. Así que eh, este es para los que quieran entrar de forma, digamos, individual a querer estudiar esto sin tener que irse a una universidad, entrar a este sitio y pueden también hacer exámenes, ¿verdad? Para registrarse como actuario, digamos, en Honduras, haciendo un par de exámenes, ¿verdad? Con una base matemática y estadística al menos media para poder hacer estos exámenes. Así que esta era mi presentación. Me dijeron de 35 o 30 minutos, yo creo que me pasé un poco, pero definitivamente les quería dejar, digamos, esa espinita para los que no conocían de actuaría, a qué se trata esta ciencia. Así que si tienen algunas preguntas, pues aquí estoy yo para responderles. Esta era una charla básica. En algún momento podemos ver esto un poquito ya más avanzado con algunos otros ejemplos, pero la idea era esta, así que espero haber cumplido el objetivo de haberles dejado esos pantallazos de la ciencia actual. Estoy con la mano levantada. Sí, Sí, José dígame. puede hacer su consulta. Sí, buenas tardes. José Diego Uceda, de UNACO Mayagua. Sí, Soy profesor actualmente de la clase Producción en la Actuaría de Estación de Empresa. sí, Bueno, quiero felicitar a los organizadores y especialmente al profesor, porque esta es una charla, como dice, actuaría para no actuarios. sí, Entonces, el contenido nos ha visto que hemos alcanzado las expectativas en lo que hemos visto en el primer parcial de la clase de Introducción a la Teoría, y me ha dado un enfoque de hacia dónde va el segundo y el tercer parcial. Muchas gracias y estaremos pendientes de más contenidos. gracias, Gracias. gracias, gracias, gracias. Sí, para ampliar un poco lo que habla el licenciado, el profesor, me da mucho gusto que esté en este tema porque es cultural el tema de la actuaría acá. Nos toca defender esto ante juntas directivas y asambleas y créame, un cambio paramétrico, porque aquí hay dos malas palabras en Honduras, digamos, subir las cotizaciones y subir la edad de jubilación, pero es cuando no se entiende que la expectativa de vida se está incrementando en el mundo y Honduras también lo está experimentando. Pero nadie quiere que se le suba la edad de jubilación porque no entienden el enfoque solidario. En algún momento de la proyección podemos salir desfavorecidos en eso porque si se están, si están viviendo más las personas, eso quiere decir que tenemos muchas más obligaciones. Entonces, perdemos
esa fórmula actuarial, que es ese valor presente de mis ingresos, cada día se está separando más de ese valor presente, de esas obligaciones, porque cada día tengo que pagar más. Entonces, eh, nuestras asambleas, al tener este poco entendimiento de esto, entienden que esto es un derecho laboral que les pertenece. Y hasta los mismos jueces que dictaminan esto demandan y fallan a favor de un afiliado porque se le rompió un derecho laboral, cuando el tema no es individual, el tema es totalmente colectivo, sin imaginar que la colectividad es la que hoy está dando mejores pensiones que una contribución individual como una AFP, en la que usted tiene que hacer un esfuerzo grandísimo por ahorro para llegar a una pensión que le da un sistema solidario. Entonces, lo felicito y ojalá le pueda servir un enfoque, porque esto es de bastante cultura financiera y si lo empezamos a dar desde secundaria, en la universidad, se nos va a hacer un poco más fácil este componente cuando ya nos preocupemos por una pensión o una jubilación. Entender cómo funciona. Gracias. Tenemos una segunda Van a consulta. compartir el video de la grabación. Mm, Vamos a ver si es posible, pero como ya no tenemos acceso a las nubes, entonces se nos complica un poco. ¿Hay alguna otra consulta? Raúl. Sí, buenas Licenciado. tardes. ¿Se escucha? Sí, sí, le escuchamos. Buenas tardes, doctor Marco. Gracias por su ponencia. Me pareció bastante completa. Solo quería hacer una consulta. Si es posible conocer algún caso de éxito de algún tipo de inversión en algún instituto de previsión en el país que se pueda comentar, que haya sido con resultados bastante razonables. Sí, buena pregunta. Digamos, si usted voltea a ver hacia los lados, no hay un mercado de valores tan desarrollado. Y eso es parte de un problema de país también, ¿verdad? Es decir, solo tenemos tres componentes donde invertir: bonos del Estado, certificados de depósito y cartera de crédito. Si usted me dice cuál es la mejor inversión, si lo hablamos de renta fija, que es decir, donde yo tengo una cuota garantizada o fija, son nuestra cartera de crédito, es decir, lo que yo le presto a nuestros propios afiliados. Comúnmente son préstamos que compiten a nivel de la banca, a un 15, 18%, si lo veo como renta fija. Si lo veo como una inversión de renta variable, que por cierto no llega ni al 2, 3% de la composición de nuestras carteras en todos los institutos, digamos que hay ejemplos como por ejemplo inversiones en acciones de un banco. El centro cívico fue construido como, digamos, una cooperación interinstitucional entre los institutos, pero digamos que los 5 o 4 institutos contribuyeron y se están recibiendo el 7.3% en dólares. Y esa tasa ya no se consigue. Entonces, digamos que ese es un pequeño ejemplo, así como, por ejemplo, Imprem invirtió en Palmerola, ¿verdad? Y está recibiendo entre un 8 a 11% según una gradualidad, más acciones a un 9%, ¿verdad? Que superan un poquito, digamos, la brecha de los bonos y otros. IPM tiene algunos ejemplos como la cementera, algunas acciones como también las funerarias. Digamos, los institutos pueden en el abanico de posibilidades llegar a eso, o los proyectos mobiliarios, por ejemplo, que le representan un 20-25% de rentabilidad, pero que tienen un enfoque de riesgo bastante amplio, ¿verdad? Y que como gestores públicos, digamos, hacer ese tipo de inversiones resulta de mayor riesgo y comúnmente son satanizados de entre los afiliados porque creen que no se van a hacer bien, ¿verdad? Y también tenemos un regulador que dice hasta cuándo podemos invertir también, que es la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Entonces, así, digamos, ese es digamos, un pequeño ejemplo, ¿verdad? De algunas inversiones que pudieran, digamos, desarrollar los institutos y que tienen algunos y que les dan algún rendimiento mayor. Muchas gracias, muy claro.
¿Alguna otra consulta adicional? Una última consulta porque ya estamos por finalizar. Bueno, si no hay más consultas, nos vamos a la siguiente charla. Les recuerdo que las personas que acaban de ingresar a la sesión no se les va a dar horas, ¿verdad? Las personas que ingresaron 20 minutos después de la iniciada la conferencia, solo se les va a dar una hora para que lo tomen en cuenta y después no vaya a haber ese conflicto de que ustedes digan que participaron en la conferencia. Bueno, entonces, un gusto y nos vamos a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Licenciado Marco, muchas gracias, ¿verdad?, por Gracias a ustedes. esta conferencia magistral que nos ha brindado el día de hoy. Todo el público, pues, estuvo expectante y tuvimos una gran audiencia, si usted lo puede observar, alrededor de más arriba de 80. Normalmente llegamos a los 50, ¿verdad? Pero eso solo nos quiere decir de que es un tema muy relevante, un tema de mucho interés para todas las personas. Y pues ahí vamos a seguir dando un poco más de charlas relacionadas a la temática. Muchas gracias. Ok, Pasen una feliz gracias. tarde. Gracias a todos y feliz tarde. Gracias.